Buenas noches. El Partido Popular lleva 2 días verdaderamente para olvidar. Ya les gustaría, desde luego. Si ayer sabíamos que Rajoy va a declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel, hoy a primera hora se producía la detención de Ignacio González, con el acompañamiento periodístico que suele acompañar a los arrestos policiales de presuntos delincuentes financieros y sociales, siempre que sean de derechas. Lo vemos ya en las 5 W. El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y anteriormente del canal de Isabel II, hombre de confianza, como en su día también lo fuera Francisco Granados de Esperanza Aguirre, ha sido detenido en el marco de la Operación Lezo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en las inmediaciones de su domicilio de Aravaca a las 10 menos cuarto de la mañana. Curiosamente, al final no ha sido su polémico ático el que le ha llevado al calabozo, y es que el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid lleva detenido desde que se han iniciado los registros, primero en su propia casa y actualmente está retenido en dependencias policiales bajo las graves acusaciones de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Delitos, todos ellos al parecer perpetrados desde la presidencia del canal de Isabel II. Ha sido además una compañera de filas, Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la comunidad, la que denunció las clamorosas irregularidades perpetradas en la entidad pública madrileña, en la que se ha detectado, atención, un agujero de nada más y nada menos que 21 millones de euros. Precisamente la presión ejercida sobre Cristina Cifuentes para que no denunciara las irregularidades en el canal de Isabel II han sido las causantes de que el juez Velasco haya imputado también en el caso a Francisco Maruenda, director del periódico La Razón, a Mauricio Casals, todopoderoso hombre fuerte del Grupo Planeta y de A3 Media, y a Edmundo Rodríguez Sabino, consejero también del Grupo Planeta, por las conversaciones en las que los tres confesaban haber presionado a Cristina Cifuentes para que parase la investigación iniciada por ella sobre la supuesta corrupción en el canal, con el claro objetivo de salvar la cabeza de Ignacio González, de su hermano Pablo y de la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, que aún permanece en libertad. ¿Hasta dónde llega esta presunta red corrupta? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Desde esta casa hemos denunciado siempre, lo seguiremos haciendo y lo estamos pagando muy caro, que nuestro sistema de convivencia y vertebración social se sostiene sobre el podrido triunvirato que conforman el poder financiero, el poder político y los grandes medios de comunicación. Ese ménage à trois es el nido y la madriguera de la corrupción sistémica de la fraudulenta democracia española, elevado a los altares precisamente por los que la han podrido. El efecto dominó que hoy hemos visto en la última cuerda de presos por corrupción del Partido Popular es la evidencia del mal que envenena nuestra convivencia. Un expresidente de una empresa pública, posteriormente presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido por presidir una organización criminal, según la Guardia Civil, desde la que perpetró toda clase de delitos económicos a cuenta del bolsillo del contribuyente. Todo un clásico. A continuación son imputados los gurús de A3 Media, del Grupo Planeta y del diario Pravda del PP, La Razón, Mauricio Casals, Edmundo Rodríguez Sobrino y el paje periodístico de Rajoy, el comisario honorario Francisco Maruenda, porque todos ellos presionaron a Cristina Cifuentes para que no denunciara las irregularidades perpetradas en el canal de Isabel II por Ignacio Gonzalo. Ya saben, todo un clásico también. O le dejas tranquilo o te montamos una campaña de prensa que te hundimos. Estos son los que les dan a ustedes y a nosotros lecciones de democracia y de periodismo independiente. Unos ya están presos y los otros imputados. Marine Le Pen y Mélenchon calientan la recta final de la campaña electoral francesa. La líder del Frente Nacional avisa de que el euro puede morir y el candidato de la extrema izquierda amenaza con dejar de pagar la deuda francesa si llega al Palacio del Elíseo. Pablo Iglesias, el pariente pobre de la izquierda francesa, confirma que acudirá al cierre de campaña de Mélenchon. El Parlamento británico ratifica el adelanto de las elecciones generales en Reino Unido al próximo 8 de junio, propuesto por la primera ministra Theresa May para afrontar el proceso del Brexit con la legitimidad legislativa de la que ahora carece. Carles Puigdemont no escarmienta. El presidente de la Generalitat catalana anuncia que convocará el nuevo ilegal referéndum separatista el próximo mes de octubre y que hará oficial la fecha concreta de la consulta durante la festividad de la Diada, el 11 de septiembre.
Y por cuestiones de reglamento interno, la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la financiación ilegal del PP podría retrasarse al menos un año al haber ya en curso en la Cámara Baja otras 3 comisiones de investigación. Que la acusación popular en este caso está intentando hacer política a costa de la justicia española y cada uno tendrá que dar sus explicaciones oportunas. Nosotros las hemos dado en todo momento y reivindicamos la honorabilidad del partido y por supuesto de su presidente. Empezamos con la información internacional. A 4 días de unos comicios que marcarán el futuro de Francia y de toda la Unión Europea, la líder de derecha francesa alternativa, Marine Le Pen, vuelve a mostrar el euroescepticismo que la caracteriza. Sin embargo, la candidata del Frente Nacional también ha querido aclarar que Europa no es enemiga de Francia, pero las decisiones de la Unión Europea atacan a los franceses. En cuanto a su propuesta de restablecer el franco, dice estar convencida de que el euro va a morir y dice que para evitar el caos que se podría generar por una desaparición abrupta hay que empezar a hacerlo con concertación. En su último acto hasta ahora de campaña, Marine Le Pen volvió a sufrir el boicot de algunos grupos de ultraizquierda, entre ellos Femen. 2 activistas interrumpían su discurso, una de ellas pertrechada con un ramo de flores, justo cuando la candidata del Frente Nacional hablaba sobre los derechos de las mujeres. Pablo Iglesias trata de sacar rédito también de las elecciones francesas y ya ha anunciado que asistirá a la merienda insumisa con la que el partido del izquierdista de Mélenchon quiere cerrar la campaña para la primera vuelta de las presidenciales el próximo viernes en París. No es extraña esta alianza, ya que la propuesta estrella de Mélenchon parece sacada del programa económico de Podemos y no es otra que el impago de la deuda. Porque cuando tú eres la 6ª potencia del mundo, yo voy a decirte, tenemos la bomba atómica. Usted no quiere, bueno, entonces, boom, no pago. ¿Quién va a morir? No yo, ni los franceses, ustedes, porque mañana no tienen ni un euro. Pero nosotros sí vamos a vivir, salir de la casa, llevar los hijos a la escuela. Entonces la economía no para ningún día de ser un hecho humano. Lo cierto es que a Syriza en Grecia le dio buena suerte el apoyo de Pablo Iglesias. No así al país, a Grecia, que no solo paga la deuda, sino que está además en peores condiciones ante Europa y prácticamente en la ruina en lo referente a pensiones. Eduardo, ¿deberían echarse ya a temblar los franceses? Yo estaría aterrorizado desde que ha anunciado que va a ir. Ten cuidado, Mélenchon, guárdate de Pablo Iglesias, que amenaza con presentarse en la traca final de tu campaña electoral al Palacio del Elíseo. Como allende los Pirineos Pablo Iglesias pinta menos que la Tomasa en los títeres, te haremos una breve descripción del muchacho para que le detectes y lo evites. Cuando se te acerque un cateto ibérico con una coleta como el rabo de una mofeta, con una chepa incipiente, una dentadura como la empalizada de Fort Apache, una barbita como la del avaro de Molière, él no sabe quién es Molière, pero tú sí porque eres francés, y unos modales de acemilero montañés, huye. Mélenchon, haznos caso y huye. No mires atrás y escapa del abrazo que pretenderá darte porque es gafe. Por cierto, ten mucho cuidado si finalmente, en la euforia del fin de fiesta electoral, no puedes zafarte de su abrazo, porque Pablo Iglesias tiene una irreprimible tendencia a besar en la boca a los hombres. Menudo papelón Mélenchon si consigue darte un morreo como los que les da a Errejón y a Domenech. Además de perder las elecciones, esa foto iba a hacer feliz a las heteromatriarcas de la familia Le Pen. Gracias, Eduardo. Y ciñéndonos explícitamente a las propuestas económicas de los candidatos, ¿qué podemos esperar tras esta primera vuelta? Tenemos ya conexión con Álvaro García Capelo, analista de XTV. Señor García Capelo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo acabamos de ver, Le Pen que pronostica la muerte del euro y Mélenchon que amenaza con impagar la deuda. Vista la experiencia con el Brexit, que finalmente provocó menos sobresaltos de los esperados en los mercados, ¿tenemos que temer especialmente una victoria del candidato de izquierda radical? ¿Va a impagar la deuda? Bueno, el caso del Brexit sí que fue una sorpresa en cuanto que las encuestas estaban muy justas. En este caso, lo esperado es que Macron quizás pase a segunda ronda con Le Pen. Sí que es cierto que el peor caso posible sería una segunda ronda con Le Pen y Mélenchon en este caso. Sí que sería lo peor esperado, ya que al mercado, como hemos visto en el caso del Brexit, Trump y Grecia, no le gustan las sorpresas. De todas maneras, las encuestas, como digo, indican que Macron quizás pase y que finalmente consiga vencer a Le Pen en segunda ronda.
Realmente es muy parecido el programa del francés con el de Syriza en Grecia, porque ya hemos visto que finalmente en el país heleno no se han atrevido a impagar la deuda ante las presiones que llegan de Europa. Bueno, el punto de partida es totalmente diferente. Grecia era un país totalmente endeudado que había recibido nuestra salida del Fondo Monetario y Banco Central Europeo. Francia está en otro punto, tiene una tasa de paro del 10% y reduciéndola, con un crecimiento del PIB de los últimos años que han conseguido un 6%, por debajo del nivel alemán, pero bueno, van en una senda positiva. No creo, ¿no? Tendrían que hacerlo muy mal los nuevos gestores para llevar al país a una situación como la griega. No es imposible, pero es poco probable. De momento, tanto Le Pen como Mélenchon siguen muy fuertes en los sondeos, pero de pasar ambos a segunda vuelta, Le Pen se va a encontrar con mucho más voto en contra del centro y la izquierda. ¿Podríamos llegar a ver en unos años una Francia tan arruinada como Grecia o están de momento a años luz? Como hemos comentado, que estos nuevos gestores consigan llevar a la quiebra a este país o no, habría que comprobarlo, pero de todas maneras lo que sí es cierto que a los mercados no le va a sentar nada bien, ni bien que Le Pen consiga la presidencia y menos que Mélenchon lo consiga. Una segunda ronda de estos dos candidatos sería bastante negativo. A partir de aquí pues veremos luego la oposición y con qué porcentajes de consecución consiguen esa presidencia, y después de este proceso del 7 de junio, ¿vale?, podremos demostrar qué es lo que ha hecho el mercado. Pues señor García Capello, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este miércoles que no habrá un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, al tiempo que se ha negado a participar en debates electorales en televisión en la campaña para los comicios anticipados que conocimos este martes. El Parlamento británico ha arropado a la Premier y ha aprobado ya la moción para convocar elecciones anticipadas por 522 votos a favor y solamente 13 en contra, lo que le ha dado a la líder conservadora la mayoría de 2/3 necesaria para una nueva cita con las urnas. El Parlamento está de acuerdo conmigo. Debemos de celebrar las elecciones el 8 de junio. Debido a la tremenda división que existe en Westminster, que puede poner en peligro el futuro del Brexit, debemos convocar las elecciones ya. Tenemos conexión con José Ruiz Vicioso, analista político y autor de un informe sobre el adelanto electoral británico para la Fundación FAES. Señor Ruiz Vicioso, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Dice May que busca encarar las negociaciones del Brexit con un liderazgo claro, pero tal y como usted explica en su informe, esto lo conseguirá si puede proyectar una imagen de unidad en torno a ella. ¿Hay algo de intereses ocultos de la Premier tras esta decisión que ha tomado de adelantar comicios? Bueno, yo más que de intereses ocultos hablaría de intereses legítimos. Ella lo que pretende con este adelanto electoral es fortalecer su liderazgo en 3 planos para poder encarar las negociaciones del Brexit con mayor fuerza. El primer plano, el más evidente, el internacional, pero este solo se sostiene si se apoya en una legitimidad democrática interna que ahora mismo no tiene, porque recordemos que May fue elegida como líder del Partido Conservador tras la dimisión de Cameron, pero nunca se ha sometido ella como candidata a unas elecciones. Y por último, el tercer plano sería el plano interno de partido. Ella busca consolidar su propio liderazgo en el Partido Conservador, que salió muy dividido del referéndum sobre el Brexit. Claro, y además lo cierto es que May no ha sido elegida en las urnas, sino que ha sustituido a Cameron, pero todo parece indicar que su partido, ahora ya sí con ella a la cabeza, volverá a ganar las elecciones, ¿no es así? Sí, la verdad es que las encuestas todas les dan una ventaja muy amplia a los conservadores. La que sacaban ayer, la llamada Poll of Polls, que es como una síntesis del conjunto de las encuestas, le da un 42%. Y hay que recordar que en las elecciones del 2015 Cameron ganó con un 36,9%. Es decir, el Partido Conservador habría subido 5 puntos. Estaría en una mayoría mucho más amplia que la que ganó con David Cameron. Jeremy Corbyn, el laborista, por su parte, se encuentra muy cuestionado tanto dentro como fuera de su partido. ¿Esto juega a favor de May o de quienes defendieron el Brexit más bien? Bueno, evidentemente la debilidad actual del Partido Laborista beneficia directamente al Partido Conservador,
porque Jeremy Corbyn no es que es solamente que esté ampliamente cuestionado dentro de su propio partido. Ha habido varias rebeliones de parlamentarios, muchos de ellos se han negado a formar parte del Shadow Cabinet, es decir, del gobierno de la oposición, sino que es que además el Partido Conservador está siendo capaz de articular unos mensajes de mayoría que el radicalismo de Corbyn le está impidiendo. Ahora mismo lo que se dice es que Corbyn y el Partido Laborista es un partido inelegible, no tiene capacidades de ganar. Y por cierto que un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea queda descartado. ¿Se nos viene ahora encima el Brexit duro cuando May tenga una mayoría parlamentaria más amplia? Bueno, yo creo que el debate entre soft Brexit y hard Brexit es más mediático o académico que real, porque Theresa May desde el principio ha dicho una frase que se ha hecho célebre, que es Brexit means Brexit, es decir, abandonar la Unión Europea es abandonar la Unión Europea en todas sus consecuencias, no hay medias tintas. Si ella consigue una mayoría amplia en las elecciones, la propia cita electoral se podría interpretar como una reconfirmación de ese Brexit, porque estarían apoyando lo que ella pide, que es asumir la salida de la Unión Europea con todas las consecuencias. Pues señor Ruiz Vicioso, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha activado este miércoles, ante la gran manifestación convocada contra él, el llamado Plan Estratégico Operacional Zamora, que no es otra cosa que sacar a la calle a ejército afín al régimen y milicias armadas. Todo a la vez que conocemos que el PIB del país ha caído un 18% ante la crítica situación que se vive, con las libertades básicas vulneradas tras la retirada de poderes al Parlamento y la grave escasez de alimentos y medicinas que sufre la población. En unos instantes vamos a intentar contactar con Gaby Arellano, diputada de Voluntad Popular en el Parlamento de Venezuela, con la que estamos teniendo algunos problemas por los disturbios que se están produciendo. Ya tenemos confirmado al menos un muerto entre los manifestantes. Volvemos a nuestro país, como decíamos, porque lo que van a ver en sus pantallas es el calendario que se ha marcado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para seguir con su hoja de ruta separatista. El día de la celebración de la fiesta autonómica de la Diada, Puigdemont tiene ya decidido anunciar el nuevo referéndum ilegal. Para entonces se habrá fijado la fecha definitiva que actualmente su equipo baraja entre el 1 y el 8 de octubre. Y la Asamblea Nacional Catalana, en campaña ya por la consulta ilegal, va a crear comandos de acción rápida. Rafa Núñez Huesca, Gaceta. ¿Esto qué es? Muy buenas noches. Pues sí, María, lo que está preparando la Asamblea Nacional Catalana son lo que llaman comandos de acción rápida, que parece una terminología castrense, no lo es en realidad porque no van a ser militares ni nada parecido, van a ser simplemente pues miembros de la Asamblea Nacional Catalana distribuidos por todo el territorio catalán que estarán prestos a lo que llaman ofrecer una respuesta a la represión, entre comillas, del Estado en el caso de que el Gobierno de España de alguna manera anule o impida el referéndum de autodeterminación que ha propuesto Puigdemont y Junqueras. Hablan de operaciones tipo Greenpeace, además esto es literal. Hay que recordar que la organización ecologista ha asaltado barcos pesqueros, ha asaltado infraestructuras como centrales nucleares y es partidaria de una violencia no extrema, pero sí de todo ese tipo de comportamientos, de manera que habrá que estar atentos a en qué va a consistir exactamente estos comandos de acción rápida. Muchas gracias, Rafa. Por cierto, que Puigdemont se gastó 110.000 euros en publicitar su fallida conferencia sobre el referéndum en el Parlamento Europeo, a la que solo asistieron miembros de su ejecutivo. Lo hizo a través de varios importantes periódicos europeos en los que la Generalitat insertó publicidad. Y un apunte sobre corrupción: Artur Mas me dio personalmente para otorgar obra pública en 2009, según una llamada de teléfono grabada que ha desvelado la Fiscalía. Ahora sí, volvemos a Venezuela, porque en esa marcha contra el régimen está Gaby Arellano, diputada de Voluntad Popular. Señora Arellano, buenas noches. Hola, saludos a Venezuela. ¿Cómo están transcurriendo las protestas? Ya tenemos constancia de al menos un muerto, desgraciadamente, ¿no es así? Sí, son acá en Venezuela, son las 3 de la tarde. Todavía continúa la represión muy alta en la ciudad capital. Lamentablemente, yo estaba en uno de los puntos del centro de la capital
desde las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana grupos paramilitares del gobierno llegaron a la concentración donde estaba yo y dispararon y asesinaron a un joven, José Moreno, de 19 años, de un tiro en la cabeza, cayó a mis pies. Y igual la gente sigue saliendo, es mucha gente que está indignada, molesta, y hoy lo que reina a esta hora en las calles de Caracas son los grupos armados de Nicolás Maduro, ante la mirada indolente de las Fuerzas Armadas y un pueblo que resiste en la calle balas lacrimógenas, y que no es solamente en la capital, sino en varios estados del país, del interior del país. Una verdadera conmoción a esta hora, y bueno, el capricho, el aferro al poder de Nicolás Maduro de espaldas al pueblo. O sea, son millones de venezolanos que han salido a la calle y que a esta hora siguen resistiendo, han reprimido, han atacado, y hemos visto cómo salen de puntos de funcionarios del Estado, de edificios del Estado, sujetos armados. En mi cara dispararon y asesinaron al joven José Moreno. Señora Arellano, terrorífico lo que nos cuenta, como usted misma ha sido testigo del asesinato de este joven. Está existiendo, por tanto, de nuevo lo confirman ustedes, violencia del régimen contra la población. Total, yo estaba en uno de los puntos más céntricos, más cercanos a la Defensoría. Nosotros estábamos como a 10 cuadras, pero fue mucha la gente que salió, y como vieron que salía tantísima gente, pues lo único que le queda es dispersar con la violencia. Y hoy a las organizaciones internacionales y a quienes en estos momentos por estos espacios fuera de nuestras fronteras voltean la mirada hacia Venezuela, de verdad, Nicolás Maduro no puede seguir asesinando y reprimiendo a un pueblo que sale a las calles solo a clamar libertad, a clamar constitución, a clamar respeto a nuestra Carta Magna, y que en una elección dirimamos si la gente quiere vivir con ellos o no, pero como ellos se ven perdidos, pues hoy solo les quedan la violencia que es lo que hoy lamentablemente es la única respuesta que tienen al ataque, a la movilización multitudinaria de venezolanos en Caracas, en la zona capital y en el interior del país, pues. Y a la vez, sí, me escucha, a la vez se ha convocado otra marcha para apoyar a Maduro. ¿Por quién creen ustedes que puede estar organizada semejante cosa? Bueno, yo los vi, caminaron en calles paralelas donde yo estaba, donde yo pude movilizar a los que se concentraron en el punto que yo coordinaba en todo el centro de Caracas. Eran funcionarios públicos que no llegaban, hablando en términos de distancia, a 4 cuadras de la avenida Bolívar, o sea, y muchos estaban allí obligados, porque son funcionarios de Petróleos de Venezuela o funcionarios de algún ministerio que los obligan a que si no van a estas movilizaciones, pues simplemente están despedidos, ¿no? Es muy triste que la única arma que le queda a Nicolás Maduro es la humillación, es la violencia, es la mentira, y que a esta hora nosotros estamos a ciegas, medianamente a través de las redes sociales, que podemos informar, porque no hay ningún medio de comunicación masivo, no hay ninguna radio, todo está secuestrado por la voz y el mensaje de Nicolás Maduro y de su entorno, y es allí donde nosotros alzamos la voz ante el mundo, que lo que está sucediendo en Venezuela afecta a la región y afecta a la paz del hemisferio, porque este modelo tiene lazos con el lado malo de la humanidad, con la maldad. Hoy lo que vi, como ellos movilizaban a esos grupos paramilitares, de verdad no hay descripción, no hay capacidad de escribir esto. O sea, al mundo y a estas oportunidades de verdad no pueden ser indiferentes, y yo aprovecho este espacio en la televisión española, en emisoras españolas, para decirle al señor Rodríguez Zapatero que no puede seguir siendo cómplice de un asesino como Nicolás Maduro, de verdad. O sea, no es esto, o sea, no es así como se hacen las cosas. Señor Rodríguez Zapatero y al entorno de Rodríguez Zapatero, si está escuchando esto, hoy Nicolás Maduro dio órdenes y armó a hombres para asesinar a un pueblo que solo pide elecciones, que solo pide que se respete la Constitución, que solo pide que se respete la Asamblea Nacional, que se respete la mayoría, que haya oportunidades, que haya trabajo, que la gente no se tenga que ir del país, como hay decenas de venezolanos fuera, y en esa diáspora que hoy están a lo largo y ancho del mundo. Sé que en España hay muchos venezolanos, pero sobre todo a Rodríguez Zapatero, que se ha vuelto el interlocutor de Nicolás Maduro acá en Venezuela y en el mundo. Señor Rodríguez Zapatero, no siga siendo cómplice del asesinato, de la tristeza, del luto
que representa Nicolás Maduro para Venezuela en este día y en estos días. De verdad necesitamos una salida de esto de manera sin derramamiento más de sangre, que basta ya de tanta sangre en las calles. Señora Arellano, muchísimas gracias por su testimonio. Nosotros, desde luego, en lo que podamos para servirles como altavoz en España. Ánimo y buenas noches. Vale. Tiempo y así para abrir nuestro bloque de corrupción política. Este miércoles se ha celebrado en la Audiencia Nacional una nueva sesión del juicio de la trama de corrupción Gürtel, en la víspera de que testifique la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y tras conocerse ayer que también tendrá que hacerlo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta declaración de Rajoy se va a producir gracias a la decisión de 3 jueces, uno de los cuales cambió de opinión tras haberse negado en 2 ocasiones antes a citar al jefe del Ejecutivo, José Ricardo de la Prada, Julio de Diego y Ángel Hurtado. Este último se opuso a la acusación por considerarlo innecesario, pero sin duda el más polémico es Ricardo de Prada, ya que sus declaraciones sobre ETA en varias ocasiones ha justificado el chivatazo del caso Faisán y ha asegurado que las penas a etarras eran altas y desproporcionadas. Por último, el magistrado de Diego es el único miembro del tribunal que permanece desde su constitución y que todavía no se habría mostrado de acuerdo con la comparecencia de Rajoy. Las reacciones en el seno del PP a esta citación se siguen produciendo. Este miércoles ha sido el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, el que en un desayuno informativo ha salido en defensa de Rajoy para afirmar que este no sabe nada. Pero desde luego sí que podemos decir que la acusación popular en este caso está intentando hacer política a costa de la justicia española y cada uno tendrá que dar sus explicaciones oportunas. Nosotros las hemos dado en todo momento y reivindicamos la honorabilidad del partido y por supuesto de su presidente. Y desde la oposición, los socios de investidura del PP siguen mostrándose muy duros con las noticias que llegan desde la formación, mientras que desde el PSOE exigen a Rajoy que diga toda la verdad. Desde luego la imagen para España de un partido gobernando con la Gürtel, con la Púnica, con el caso de Murcia, con el caso de los papeles de Bárcenas, no es buena, eso es innegable, ¿no? Por tanto, para España no es bueno. Hoy hemos visto en The Times, por ejemplo, ¿no?, que habría con esa portada diciendo que el presidente del gobierno de España iba a declarar, en este caso, por un tema de corrupción de su partido. Eso no es bueno para España. Que no sé a qué le teme Rajoy, si no sé a qué le teme. O si le teme algo, seguramente por eso está buscando subterfugio para no tener que acudir a las instituciones. Y mire, yo creo que lo que tiene que hacer es dar la cara, decir todo lo que sabe, actuar como un testigo en un tribunal diciendo la verdad. Eduardo, la verdad, como Chávez y Griñán, ¿está Susana Díaz, que fue mano derecha de Griñán, precisamente capacitada para exigir explicaciones de corrupción a alguien? Es inconcebible, María, porque de verdad, hay que tener la cara muy dura, la memoria muy blanda y la vergüenza en el exilio para que un socialista, sea el que fuere, da lo mismo, le pida a alguien que diga la verdad, porque el vetusto PSOE, hoy en feliz trance de desaparición por el sumidero del ridículo, ha cimentado toda su centenaria historia, toda, en el lenguaraz ejercicio de la mentira, en el desafío de la amenaza desde las cloacas del Estado hasta los escaños parlamentarios y en la corrupción institucionalizada allá donde ha gobernado, allá donde aún gobierna, como en el caso del Sultanato Socialista de Andalucía, donde el PSOE lleva en el poder más tiempo que los omeyas y desde donde el PSOE perpetró el mayor atraco a los fondos públicos que se haya cometido en España desde los tiempos de Chin das Vinto hasta nuestros días. El multimillonario robo a voto armado de los fondos destinados a los parados, conocido como los seres fraudulentos de la Junta de Andalucía. Bueno, pues su actual presidenta, la simpática, campechana y jacarandosa Susana Díaz, tiene la falta de pudor de pedirle a Mariano Rajoy que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad cuando testifique por el caso Gürtel. Hay que tener la cara muy dura, la memoria muy blanda y la vergüenza en el exilio, porque oír a un socialista, sea el que fuere, da lo mismo, hacer proclamas de honradez es como escuchar a la célebre y castiza Bernarda cantar las bondades de la castidad.
Pues acabamos de alcanzar las 9 en punto de la noche y el ecuador de este informativo. Tiempo para avanzar las noticias que les vamos a contar enseguida. Y empezamos, como no, con nuestro tema de apertura. Ignacio González, antigua mano derecha y expresidente de la Comunidad de Madrid, era detenido a primera hora de esta mañana. Es el tema del día. El ya ex miembro del Partido Popular sigue detenido ahora mismo en dependencias policiales por haber cometido presuntamente delitos como, por ejemplo, cohecho y pertenencia a banda criminal. En unos instantes repasaremos todos los indicios que han llevado al juez Velasco a ordenar su arresto. Desde el Partido Popular consideran que se está tratando de hacer daño. Simplemente por lo que se pretende, pues es hacer daño. Gracias, Alba. Detención la de González, que se ha producido con las cámaras como testigo, como ya ocurriera con otras destacadas personalidades cercanas al Partido Popular. Rosa Cuervas Mons, buenas noches. Pues sí, buenas noches. A la vez que llegaban los agentes de la UCO encargados de la detención de Ignacio González a su domicilio, lo hacían las cámaras y los periodistas de La Sexta. ¿Casualidad o filtración? Lo analizamos en unos instantes. Y también repasaremos, como no, la trayectoria de Ignacio González y los otros escándalos en los que se ha visto implicado. María Matos. Pues sí, porque antes de verse salpicado por el supuesto desvío de fondos del canal de Isabel II, también fue muy cuestionada la compra de su ya famoso ático en Estepona. Mañana jueves, además, declarará en el juicio del caso Gürtel la que fuera su principal valedora, Esperanza Aguirre. Y si la detención de Ignacio González es la noticia del día, más sorprendente aún es que se hayan visto implicados por presuntas presiones a una política varios directivos del Grupo Planeta. Así es, no solo tendrá que declarar ante el juez Velasco el periodista Francisco Maruenda, sino también varios consejeros del Grupo de Comunicación por supuestamente haber intentado que Cristina Cifuentes parara la investigación sobre las irregularidades del canal de Isabel II. Y además, buenas perspectivas para España en lo económico, tal y como nos avanzaba ya ayer el Fondo Monetario Internacional. Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha reconocido que las primeras previsiones del estado del gobierno se han quedado cortas. También ha tranquilizado sobre la fortaleza del estado bancario español. La proyección de crecimiento del 2,5%. Pues se está quedando un poco atrás, no solamente en relación con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, sino en relación con lo que dicen los analistas privados y también en relación con el conjunto del consenso del mercado, ¿no? Y ese es un factor que evidentemente el Gobierno tiene que tener en consideración. Enseguida iniciamos nuestro tema de apertura, pero antes retomamos los detalles sobre la cita en la Audiencia Nacional del presidente del Gobierno. En 2 ocasiones intentó la acusación popular, como decíamos, citarle como testigo y a la tercera lo han conseguido. Y ahora además conocemos los motivos o más bien los indicios por los que el presidente del Gobierno tendrá que sentarse en el banquillo, eso sí, como testigo. Paloma Valverde, buenas noches. Buenas noches, María. Los motivos por los que Mariano Rajoy tendrá que declarar por la primera época de actividad de la trama Gürtel son 3. El primer motivo fue provocado por Luis Bárcenas. El extesorero del Partido Popular aseguró durante una declaración que Rajoy fue avisado por un empresario de las actividades ilegales del cabecilla Francisco Correa. Presuntamente fueron el dueño de Licuas, Joaquín Molpeceres, y su yerno quienes advirtieron a Rajoy de que todo el que quisiera contratar con determinados ayuntamientos de Madrid tendría que pasar por el despacho de Correa. Además, cuando Rajoy era vicesecretario y secretario general del partido, Correa realizó varias visitas a Génova para entregar dinero a Luis Bárcenas. Por lo tanto, el presidente podría haber sido testigo de estos movimientos de dinero. Este soplo sobre Correa fue el que desembocó en el motivo número 2. Tras conocer esta información, Rajoy ordenó cortar todos los contratos en Madrid con empresas de la Gürtel, pero olvidó Valencia. Por lo tanto, continuaron organizando multitud de actos electorales del Partido Popular en esta comunidad con una empresa perteneciente a esta trama. Entre esos actos, por cierto, se encuentra el Congreso de 2008, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional. Veamos ya el tercer motivo que ha provocado esta citación. Rajoy fue secretario electoral de su partido durante los primeros años de la trama Gürtel. Además, dirigió las 2 campañas de José María Aznar, por lo que la acusación considera que podría conocer más información. Mariano Rajoy no podrá declarar por escrito, ya que los presidentes de gobierno solo pueden acceder a este privilegio si conocieron los hechos enjuiciados por razón de su cargo. Y Mariano Rajoy lo conoció mucho antes de llegar a su actual cargo, por lo que tendrá que declarar en directo. Veremos qué ocurre, María.
Muchas gracias, Paloma. Y la comisión sobre la presunta caja B del PP en el Congreso se podría retrasar incluso hasta el año que viene. El motivo es una regla parlamentaria no escrita por la cual solo se pueden solapar a la vez 3 comisiones, que son las que están actualmente en marcha. La única valoración sabe que se está produciendo ahora mismo y todo esto lo tenemos que enmarcar dentro de que en España las instituciones funcionan y son la mejor y mayor garantía de que no hay impunidad y de que tiene que funcionar la justicia y por tanto somos respetuosos. Es decir, yo creo que se necesita una reflexión en este país sobre ese ejercicio de la acusación popular y la insistencia de esta acusación popular, de esta asociación, que es una asociación claramente vinculada con el Partido Socialista, formado por exdirigentes del Partido Socialista, hasta en 3 ocasiones de que vaya Rajoy, no es porque se quiera saber la verdad, no es porque hayan aparecido hechos nuevos, sino simplemente por lo que se pretende, pues es hacer daño. Eran las primeras reacciones del Partido Popular tras producirse la detención de Ignacio González. A continuación, la formación hacía público un comunicado en el que anunciaba la suspensión provisional de afiliación de González, a la vez que reiteraba su rechazo a cualquier tipo de corrupción contra la que tomará, dice, las medidas necesarias para atajar cualquier actuación que infrinja la ley. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, era solo uno de los detenidos en la operación de la Guardia Civil por supuesta corrupción en el canal de Isabel II. Entre los detenidos se encuentran Pablo González, hermano del expresidente, y Edmundo Rodríguez, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica. Lourdes Cabero, su mujer, está siendo también investigada. Presumiendo de la hazaña, desde primera hora de la mañana, La Sexta anuncia a bombo y platillo que sus cámaras han captado en exclusiva la detención del expresidente madrileño. Aunque ha intentado ocultarse de las cámaras tapando su rostro con el brazo, explica el canal de A3 Media, La Sexta ha podido captar el instante. ¿Casualidad? ¿Un golpe de buena suerte? Rosa Cuervas Mons, redactora jefa de La Gaceta. Buenas noches. ¿Qué lectura se puede hacer de esta cobertura? Buenas noches, María. No es la primera vez que las cámaras de televisión llegan a una detención justo cuando la hace la policía o incluso un poco antes, tras la célebre detención televisada de Rodrigo Rato en plena calle con las cámaras de televisión. La presencia esta mañana de las cámaras del canal de A3 Media hace ya casi imposible no pensar en un aviso previo de fuentes de la investigación. Imágenes emitidas prácticamente en directo, en un informativo especial, fuera de su horario habitual, y con el comentarista estrella de la cadena, con García Ferreras. Ante esta situación, con las pruebas que tenemos, pensar en una filtración es lo más fácil. La pregunta que habría que responder es ¿de quién? ¿Quién ha avisado a La Sexta? Y la respuesta en este caso debemos buscarla en el a quién beneficia. ¿Quién gana más con el hundimiento televisado y en directo de Ignacio González? Se nos ocurren varios nombres, pero todavía no podemos confirmar ninguno. Gracias, Rosa. Tiempo para saber, Alba Vila, ¿de qué se acusa a Ignacio González? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues al que fuera en su día presidente de la Comunidad de Madrid se le acusa de haber cometido exactamente 7 delitos. Estos son de pertenencia a una banda criminal, cohecho, prevaricación, fraude a la administración, falsificación documental, corrupción en los negocios o blanqueo de capitales. Las diligencias declaradas secretas investigan estos delitos, entre otros, que todavía no conocemos por este secreto de sumario. El origen de la causa se sitúa en una denuncia que el Gobierno regional presentó ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 por la compraventa a un precio excesivo de una compañía de aguas en Brasil. Pero ¿quién es exactamente este magistrado? Pues fue director general de Justicia y llegó a la Audiencia Nacional en 1998 y actualmente ocupa el Juzgado Central de Instrucción número 6. Por sus manos han pasado algunos de los casos más sonados de estos últimos años, como la Púnica o el caso Bárcenas. Y aunque al principio sonase como cercano al Partido Popular, se ha encargado de dejar bastante claro que no es para nada así. Y otro problema judicial que ha tenido Ignacio González es el caso Ático, un piso de lujo en Marbella, ocupado desde 2008 por el ya exmiembro popular y comprado 4 años más tarde por 770.000 euros a una sociedad pantalla estadounidense. En marzo del pasado año fue imputado él, junto a su mujer Lourdes Cabero, por un delito fiscal y otro de blanqueo por la compra de dicho ático. Hoy
Sí, finalmente la corrupción ha salpicado al que fuera el hombre para todo de Esperanza Aguirre durante décadas, demostrando así que Aguirre no siempre acierta al elegir a sus subordinados. De nada le sirve ya escudarse en su intachable honestidad o en demostrar el origen de los fondos con los que compró su ático de Marbella, porque ahora el juez le acusa de ser el responsable de una organización criminal que pudo haber desviado hasta 21 millones de euros a través del canal de Isabel II. Una carrera política que comenzaba hace 20 años al lado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como subsecretario de Educación. Su gran momento llega en el 2003, por supuesto al lado de Aguirre, quien le convierte en vicepresidente del gobierno madrileño. Son años de tensiones y luchas en la sombra, como la que mantuvo con Francisco Granados, la otra rana de Aguirre, que finalmente ha acabado entre rejas. Los años de lealtad a la presidenta dan su fruto. Aguirre dimite y él se corona como presidente madrileño. Un momento muy complicado y para sustituir a alguien que es insustituible como Esperanza Aguirre, tanto en lo personal como en lo político como en lo profesional, con la que he compartido tantos años. Una amistad basada en la confianza, pasase lo que pasase, porque ya en 2015 Aguirre ponía la mano en el fuego por su número 2 cuando le preguntaban por el escándalo del ático. Que tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, pues él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónde sacó el dinero, cómo lo compró, qué crédito tomó. ¿Se quemará la mano la señora Esperanza Aguirre? Pues Aguirre, que consideraba al que fuera su número 2 durante años como intachable, igual que todos aquellos de los que vamos a hablar a continuación, suponemos. Y es que ya nos sorprende en nuestro país ver a políticos detenidos por presuntos delitos de corrupción, pero sí lo hace y mucho ver a periodistas llamados a declarar por presionar presuntamente a políticos. Lo contrario también nos hubiera llamado menos la atención. Pero lo que parece que ha ocurrido es que los investigadores de la UCO habrían interceptado llamadas en las que directivos de La Razón confesaban presiones a Cifuentes para que no denunciara las irregularidades que había detectado en el canal de Isabel II. El juez Velasco ha decidido la detención de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del periódico La Razón, y ha llamado a declarar a Francisco Maruenda, director de la publicación, así como al presidente del grupo A3 Media y de Planeta, José Creueras. Las redes sociales, se pueden imaginar, no tardaban en hacerse eco de la noticia con numerosos y ocurrentes memes, pero dejando a un lado la anécdota, Xavier Orcajo, ¿qué supone esto? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, pues todo indica que el motivo de la imputación de Francisco Margüende y de Mauricio Casals no es otro que la coacción con informaciones que pretendían, y son falsas, pretendían perjudicarla para que aflojase, con el miedo a esa campaña que podían realizar desde La Razón, aflojase su interés por poner al claro toda la corrupción que había en el canal de Isabel II y que afectaba a Edmundo Rodríguez principalmente. Era el hombre de las inversiones del canal de Isabel II en América Latina y hombre que cuando salió del canal público, del canal de Isabel II, pues se incorporó como consejero delegado a La Razón. Han sido las grabaciones que se ha hecho a Edmundo Rodríguez las que han alimentado el motivo de la imputación contra Mauricio Casals y contra Paco Margüenda. Por cierto, un Paco Margüenda que sigue siendo comisario honorífico del Cuerpo Nacional de Policía por decisión de, ya saben, del exministro Jorge Fernández Díaz. Bien, veremos a ver qué pasa con la imputación, con las coacciones y con esta manera tan sucia de actuar que, si se confirma, hay que presumir la inocencia de todo el mundo, deja muy mal lugar a nuestros compañeros de La Razón. Al señor Casals menos, porque este es un empresario muy amigo de Rajoy, pero a Margüenda sí, a Paco Margüenda le podría afectar. Gracias, Javier. Precisamente Ignacio González era detenido a consecuencia de un dossier entregado por el actual gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, en el que se alertaba de las irregularidades que habrían dejado presuntamente un agujero de 21 millones de euros en el canal. Cifuentes ha tenido que declarar este miércoles como testigo, aunque debido al secreto de sumario se desconoce qué ha dicho ante el juez y si ha sido preguntada por las supuestas coacciones. Antes, en un encuentro con periodistas, se mostraba dispuesta a seguir colaborando con la justicia. La Comunidad de Madrid, nosotros estamos colaborando absolutamente con la justicia
que en su momento remitimos a la Fiscalía una información referida al canal de Isabel II y que desde ese momento y hasta el momento actual y por supuesto en el futuro, nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta, porque este gobierno que tengo el honor de presidir tenemos tolerancia cero frente a la corrupción. Y no solo Cifuentes, también Marisa González, la jefa de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha testificado hoy ante la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo. Las reacciones a la que es sin duda la noticia del día se han producido sin descanso y especialmente satisfechos hemos visto a los líderes de la formación morada de Podemos. Detenido Ignacio González, una de las ranas de la charca de la condesa Aguirre. ¿Trama? ¿Qué trama? En el Tramabús hoy hablaremos de ello. Las comunidades autónomas y sus presidentes están demostrando que son los lugares donde los viejos partidos han generado más tramas de corrupción. A mí me parece que el PP tiene las mochilas cargadas de corrupción, por eso creo que es un partido que no puede liderar la regeneración democrática, por eso en su día en campaña dijimos que este Partido Popular no podía liderar esa regeneración. Y que aquí no pase nunca nada, y que siga poniendo las excusas de que no se ha enterado, que ni siquiera se ha enterado por los medios de comunicación, sino que simplemente no se ha enterado. Y es verdad, no se entera de nada, no se entera de Granados, no se entera de López Viejo, no se entera de los directores generales que ha tenido a su alrededor, no se entera de haber convertido Madrid en una auténtica fosa séptica. Y mientras no se entere y no asuma responsabilidades políticas, al final la gente va a llevar al descrédito a la política y no todos somos lo mismo. Por cierto, que Pablo Iglesias incluso ha llegado a ofrecer a Ciudadanos una moción de censura en la Comunidad de Madrid, lo que ya parece descartado por la formación que dirige Albert Rivera. He hablado con Ramón Espinar, nuestro secretario general en Madrid, y me ha transmitido nuestra disponibilidad para estudiar una moción de censura. Pues antes de cerrar este bloque, Eduardo, quiero por supuesto conocer tu análisis y tu opinión. ¿Qué es más surrealista, que sigamos conociendo estas acusaciones o lo que nos atañe a la prensa en concreto? Lo que nos atañe a la prensa en concreto, en tanto en cuanto nosotros somos especialmente un medio perseguido por hacer un periodismo limpio, por hacer un periodismo auténticamente independiente, y estamos en la situación en la que estamos, en la que nos encontramos, esta casa, que se hace desde ella un periodismo absolutamente libre e independiente, por no plegarnos precisamente a este tipo de manejos, con los unos con H y con los otros también con H, por defender y buscar la verdad, independientemente de los intereses políticos y financieros, de ese maridaje absolutamente pernicioso para la convivencia de los españoles que conforman las finanzas, la política, con el apoyo y el aplauso de los grandes medios de comunicación, que son a la vez afluentes y deudores de los favores político-financieros que reciben. Cuando se utiliza a la prensa, como ya empezó a hacer Polanco en los años de la feliz transición, Polanco, el dueño y señor del Grupo Prisa, amenazaba literalmente a los empresarios que no querían pasar por la cuerda, por ejemplo con sus campañas de publicidad, con mandarles a sus pistoleros. Sus pistoleros eran los redactores del País y posteriormente los redactores de la SER. Esto es lo que ha hecho A3 Media, esto es lo que ha hecho La Razón, esto es lo que ha hecho el Grupo Planeta, según la Guardia Civil y el juez al imputar a los gurús de este grupo de comunicación. Claro, respetando la presunción amenazar con una campaña indecente de difamación a Cristina Cifuentes si seguía investigando la gestión de Ignacio González al frente del canal de Isabel II. Es así de simple. O le dejas tranquilo o te montamos una campaña de prensa que te hundimos. Te decía yo que eso es utilizar el periodismo como una navaja por la espalda, además. Respetando la libertad de la presunción de inocencia de todos, por supuesto, tanto de Ignacio González como de quienes tienen que declarar por supuestas presiones a Cifuentes, pero para ti, ¿qué sería más llamativo? ¿Que unos periodistas presionen a unos políticos cuando lo usual es lo contrario? ¿O que lleguen exactamente a la vez a un domicilio los agentes que tienen que efectuar las detenciones y unos cámaras y periodistas? Ha sido mucha casualidad. Pero si es que en este puchero de corrupción en el que desgraciadamente vivimos, esto es lo habitual.
Esto es lo habitual. O sea, el Grupo 3 Media es un grupo poderosísimo de comunicación, no por sí mismo, sino por los apoyos gubernamentales y financieros de los que goza. Y ahora está jugando a dos bandas. Está jugando a dos bandas. Después de que sus máximos dirigentes presionasen a Cristina Cifuentes para que no siguiese investigando la gestión de Ignacio González, resulta que sus cámaras de uno de sus canales, del canal de la izquierda, porque juegan a dos bandas, a tres, a cuatro, a las que haga falta, porque el negocio es el negocio, pues las cámaras de su canal de la izquierda aparecen pues detrás del fondillo de los pantalones de la Guardia Civil en la detención de Ignacio González. Esto no puede obedecer más que a un chivatazo de la autoridad competente, como se dice en los toros. ¿Y quién es la autoridad competente en este caso? Pues los jefes de esa operación policial que se ha desarrollado hoy, o el juez que ha ordenado esa operación policial, o los ayudantes de ese juez. No cabe otra, María, no cabe otra. Y finalmente, de forma breve, mañana declara Esperanza Aguirre, no por este caso, sino por el caso Gürtel. También es mucha casualidad, ¿no?, que precisamente hoy se produzca la detención de quien ha sido tantos años su número 2. Hombre, se capta perfectamente la ironía, y es difícil, tanto en radio como en televisión, de tu pregunta. Esto es una operación perfectamente diseñada, sin ningún inocente absoluto en la trama de la, y siento utilizar este término, en la red de corrupción del Partido Popular, sin ningún inocente absoluto, porque por acción o por omisión todos, absolutamente todos, sabían lo que estaba pasando. Unos hicieron, otros no cogieron pero dejaron hacer, y los más miraron para otro lado. Luego, todos tienen cierto grado de implicación por acción o por omisión. José Eduardo, muchas gracias. Seguiremos con este asunto. La predicción de crecimiento del 2,5%, pues se está quedando un poco atrás, no solamente en relación con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, sino en relación con lo que dicen los analistas privados, y también en relación con el conjunto del consenso del mercado, ¿no? Y ese es un factor que evidentemente el Gobierno tiene que tener en consideración. El Gobierno aprobará el último viernes de abril en el Consejo de Ministros el programa de estabilidad que remitirá después a Bruselas y que incluirá sus nuevas proyecciones macroeconómicas, que tal y como admitía esta mañana el ministro Luis de Guindos, se están quedando un poco atrás. De Guindos ha admitido que la estimación de que el PIB crezca un 2,5% este año, tal y como dijo el FMI, puede ser escasa. Lo ha hecho en un encuentro del sector financiero en el que además ha tranquilizado sobre el estado de nuestro sector bancario y ha considerado que el crecimiento de estas entidades es muy importante para la buena marcha de la economía española. Lo peor que le podría ocurrir a la banca, por supuesto al conjunto de la economía española, es que dejáramos de crecer en los entornos que estamos creciendo en estos momentos, que dejáramos de crear medio millón de puestos de trabajo, que dejábamos de tener un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Eso es lo peor que le podría ocurrir. Más asuntos. La inflación interanual de la eurozona cayó 5 décimas en marzo hasta situarse en el 1,5% frente al 2% registrado en febrero. Los principales incrementos se produjeron en el carburante para transportes, los combustibles para calefacción y las verduras frescas. En España la tasa fue del 2,1% en marzo frente al 3% registrado en febrero. Y los consumidores esperan una economía estable este 2017. Concretamente, el 57,1% de los ciudadanos de nuestro país tienen esta percepción, según los datos del último observatorio CETELEM sobre la confianza de los consumidores. Un porcentaje que es 4,4 puntos superior al registrado el pasado mes de febrero y 4,5 puntos más que en el mes de marzo de 2016. Muestra de que la sensación de asentamiento de la economía gana terreno en la consideración de los españoles.
Y Eduardo Mendoza recibe mañana el Premio Cervantes 2016 en una ceremonia que va a estar presidida por los reyes Felipe y Leticia. Este jueves, 20 de abril, el máximo galardón de las letras hispánicas le será entregado al escritor catalán durante una ceremonia que tendrá lugar, como es habitual, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy, en una comida previa, Felipe VI ha elogiado el talento del autor para trazar en su obra una semblanza de la España actual y ha destacado la importancia del idioma español como patrimonio común que, según ha precisado, permite comprender mejor lo que somos y lo que nos une a ambos lados del Atlántico. Con esta noticia nos despedimos. Hasta mañana. El idioma español es patrimonio común para comprender lo que somos. Así lo ha dicho el rey Felipe VI en el almuerzo ofrecido a representantes del mundo de las letras el día previo a la entrega del Premio Cervantes a Eduardo Mendoza. Junto a la reina Leticia, el monarca ha resaltado la historia de España y de las naciones hispanohablantes y ha defendido además el potencial de la literatura en castellano. La historia, la fuerza y la proyección de nuestro país y de las demás naciones hispanohablantes se engrandecen sobre el patrimonio común del español, que nos une a ambos lados del Atlántico y que encuentra en la literatura el refugio idóneo para su posteridad. En el momento del brindis, las palabras han ido dedicadas a Eduardo Mendoza. El rey ha aprovechado la ocasión para elogiar al escritor barcelonés por su talento y felicitarlo por el galardón que recibirá mañana de su mano. Queridos amigos, brindo hoy y os invito a hacerlo por Eduardo Mendoza, insigne Premio Cervantes 2016, por tantos momentos de lectura sonriente y aguda, y por el futuro del potencial inagotable de la literatura en castellano, que nos hace sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que fuimos y de lo que estoy seguro seremos. A sus 74 años, Eduardo Mendoza se ha convertido en un clásico de la literatura española. El escritor recibirá mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el Premio Cervantes 2016 por su lengua literaria llena de sutilezas e ironía.